Muy buen día para todos. Hoy es 17 de julio del 2024 y nos encontramos a las 11:08 de la mañana en la sesión en línea de la semana. Estamos ejecutando evidencias del área técnica y vamos a dar la orientación de estas evidencias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Porfa, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Si ven la pantalla, porfa, me confirman. Listo, gracias, Estefanía y Estefan. Listo. Entonces nos encontramos en el tecnólogo de animación digital. Estamos en la fase 3 ejecución. Estamos finalizando esta fase 3 ejecución. Actividad de proyecto 8. Vamos a dar la orientación de la actividad de aprendizaje 1, evidencia 7. Para las fichas 27, 21, 268 y 27, 21, 269. La agenda de nuestra sesión es indicarles el cronograma, ¿cierto? Con la fecha de inicio y fin de las evidencias, la orientación de la evidencia, recomendaciones, conclusiones y por último el espacio para las dudas e inquietudes. Estas evidencias iniciaron el 5 de julio, la que es el video del motion graphic de algunos elementos en las escenas, y la que vamos a ver hoy, que es la evidencia de producto render final de una escena del proyecto audiovisual. Entonces empezaron el 5 de julio, finalizan este lunes 22 de julio para que lo tengan presente. Finalizamos totalmente lo que es la fase ejecución, ya sea por vista. Aquí vimos actividad de proyecto 5, actividad de proyecto 6, actividad de proyecto 7 y actividad de proyecto 8, que es donde pues aprendimos prácticamente lo que es la animación, aunque en la fase de evaluación vamos a ver otras cosas, pero ya estamos finalizando. Entonces, como les dije la vez pasada, la semana pasada, por favor, proyectos en el que ya próximamente deben entregar el final pues del proyecto de las escenas de una secuencia o al menos una escena pues donde hayan varias tomas, donde podamos ver el movimiento, donde podamos ver incluido pues todo el aprendizaje que se ha tenido durante la etapa lectiva. Por favor, descarguen la guía de aprendizaje donde está la descripción de las evidencias y lo que tienen que tener como requisitos. También pues mirar las grabaciones de las sesiones porque allí pues les doy indicaciones muy específicas. Por ejemplo, en la evidencia pasada que es el motion graphics, eh, les dije a qué debían aplicar el motion graphics, ¿cierto? Que es al encabezado de la animación. El título lo vamos a hacer con eh, Kinetic Typographics, entonces, para que lo tengan presente, para que entreguen la evidencia correctamente con las indicaciones que se dan. La AP8 es desarrollar efectos visuales necesarios según Storyboard. Ya la finalizamos prácticamente. La actividad de aprendizaje 1 es producir los efectos visuales de acuerdo al Storyboard. También finalizamos con esa actividad de aprendizaje. Y estas dos evidencias que pues se tienen pues que ejecutar desde el 5 hasta el 22 de julio, que es la evidencia de desempeño del video del motion graphic, donde lo vamos a aplicar en el encabezado, como les dije, a las letras del título de la animación y esta evidencia de producto que es el render final de una escena del proyecto audiovisual, que es la que vamos a abordar el día de hoy. Este es el resultado de aprendizaje a aprobar, ¿cierto? Llevamos 7 evidencias con esta de la actividad de aprendizaje 1 de la actividad de proyecto 8. Entonces, el resultado de aprendizaje que genera los efectos visuales según el storyboard y procedimientos técnicos es el que van a aprobar aprobando estas 7 evidencias para que lo tengan muy presente, por favor, y lo aprueben. Material de formación, el que está allí en la plataforma Sayuna, efectos y render y referencias que yo les envío, que les pongo ahí en las grabaciones, en el documento del resumen, ahí al final, se encuentran las referencias que yo les comparto para que ustedes las tomen también como base, como complemento, igual pues la investigación que ustedes hagan de sus propias evidencias, ¿cierto? Complementarios en internet, entonces por favor úsenlo para poder hacer las evidencias correctamente. ¿Dónde se encuentra el material de formación? En la actividad de proyecto 8, ¿cierto?
sección actividad de proyecto 8, subsección material de formación y efectos y render. En este material de formación, muchachos, hay un tutorial de cómo hacer el render, ¿sí? Ese es el que vamos a utilizar como principal para que lo tengan presente. Ese video que está ahí de render es el que van a utilizar como principal para hacer el render de la escena. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Sí? ¿Qué nos dice la evidencia? Vamos a mirar qué nos dice la guía. Nos dice que con la finalidad de obtener un buen proyecto audiovisual se debe implementar múltiples efectos, por lo que hace parte importante la finalización de las escenas. Por lo anterior y con la finalidad de cumplir con esta evidencia, realice el render final de la escena sobre la cual viene implementando todos los efectos. Debe asegurarse de que todos los elementos y efectos estén ajustados y aprobados. Entonces, recuerden que hemos hecho ciertos efectos de viento, de lluvia, bueno, diferentes efectos visuales, ¿cierto? Aplicados a la animación. Entonces acá nos sugieren que hagamos el render de esas escenas, ¿cierto? Les voy a dar a elegir, ¿sí? Ya sea que hagan el render de una escena, porque es que hay algunos efectos que no aplican, digamos, a su proyecto. Por ejemplo, lluvia, que nieve, que fuego. Hay algunos que lo hicieron porque las evidencias lo exigían, lo aprendieron a hacer. De pronto en su proyecto no estaba incluido. Pero ustedes deciden cuál escena me van a presentar, si la de los efectos, que de pronto no esté en el proyecto, o una escena que ustedes ya tengan hecha, elaborada, ¿cierto? Ya de su proyecto final. Entonces, como quieran, si ya la tienen organizada, lista, y me quieren mostrar de una escena, perfecto. Si no, pues hagan el render, ¿cierto? Ese proceso de render. La idea es que ustedes aprendan a hacer el render, aunque yo sé que la mayoría de pronto ya lo ha hecho. Que me muestren, digamos, ese proceso de cómo renderizar una escena en After Effects. ¿Listo? Aspectos para adelantar la evidencia de manera asertiva. Realice el renderizado en After Effects de una escena de su elección, preferiblemente la escena a la que le haya aplicado los diferentes efectos, o sea, las que hemos hecho ya con los efectos visuales, con una duración mínima de 10 segundos y máximo de 30 segundos. Recuerden que para mí el tiempo no es importante. Posteriormente, revise que las capas y composiciones estén correctamente activadas. Abra la opción de renderizado y ajuste la configuración en cuanto a calidad y resolución. En el módulo de salida, realice los ajustes que considere y elija la carpeta donde quiere exportar. Luego, realice el renderizado definiendo el formato de salida del códec. Finalmente, elabore un videoclip de presentación con la renderización de la escena. Para realizar la grabación del videoclip puede hacer uso del dispositivo móvil o herramientas web como Screencast o Matic, Loom o alguna de su elección. Tenga en cuenta que su video deberá ser cargado en alguna plataforma de videos como YouTube o Vimeo y compartirá el enlace para que el instructor y o compañeros puedan visualizar su presentación. Entonces, acá prácticamente están los pasos de cómo renderizar, ¿sí? Cómo renderizar una escena. Entonces van a tomar como base ese video que está allí en el material de formación, ¿sí? De efectos y render. Ahí hay una parte final que dice render y están los pasos exactos a través de un video tutorial de cómo renderizar una escena. Entonces ustedes van a hacer lo mismo, ¿sí? Se van a grabar, ¿cierto? Haciendo ese render, mirando que estén todas las capas, ¿cierto? Del proyecto, lo que utilizaron para poder hacer ese render, haciendo exactamente lo que dice acá, mirar que las capas estén activas, ¿cierto? Que la composición esté correcta, que está como ustedes quieren, lo que quieren mostrar. Entonces, hacen ese proceso, lo graban y eso es lo que van a enviar. Pero recuerde que aparte del video, es que hay algunos que se les olvida, siempre debe haber un documento que acompañe ese video, ¿cierto? Un documento con portada, un documento como hicieron ese proceso, ¿cierto? De pronto con pantallazos del proceso y todo este paso a paso, digamos, de cómo hicieron ese render. Lineamientos generales, producto a entregar el video, ¿cierto? Le enlace el video y yo les estoy diciendo que además del video me hagan el documento con la portada, con su nombre, con ese proceso, ¿cierto? ¿Qué conclusión pudo sacar acerca de ese aprendizaje? Formato, la presentación con el enlace del video cargado en YouTube o en algún portal, el que quieran. Extensión libre, recuerden que en el documento pues debe estar el enlace del video que han subido a YouTube o a Vimeo o bueno, a la plataforma que quieran y en el documento pues ponen ahí el enlace. O si quieren también pues suben directamente el video si no es muy pesado.
extensión libre y también el tiempo libre, o sea, dice de 10 a 30 segundos, pero ustedes pueden usar el tiempo que quieran. Para hacer el envío de la evidencia, entonces por favor por el enlace correspondiente que se titula Render final de una escena del proyecto audiovisual. Entonces espero me hayan entendido. Pueden hacer las escenas de la escena de los efectos visuales, ¿sí? Donde aplicaron lluvia, viento, nieve, fuego, bueno, etcétera, partículas. Pueden hacer esa o pueden hacer una que ya tengan creada lista en la que estén trabajando del proyecto que ya van a entregar. O puede ser la misma, ¿sí? De pronto algunos sí decidieron al final meter estos efectos visuales de partículas o de efectos ambientales, ¿sí? Entonces, ustedes decidirán. Solamente en el documento me comentan, pues, lo que hicieron, cómo lo hicieron y todo. ¿Qué es un proceso de renderizado? Vamos a aprender un poquito de esto. Dice, es un proceso clave en la animación digital, ya que permite transformar un modelo digital en una imagen o video impresionante a nivel visual. Se lleva a cabo tras la creación o modificación de un personaje o entorno y es el encargado de garantizar que detalles visuales como las sombras, las texturas y la iluminación ofrezcan los resultados que se buscan durante la fase de elaboración. O sea, el renderizado es el que me permite que yo todo este trabajo que hago a través de capas, ¿cierto? En After Effects, ¿cierto? Que a las cuales yo le aplico diferentes cosas, al que le aplico animación, al que le aplico un movimiento, al que le aplico textura, al que le aplico luces, al que le aplico sombras, ¿cierto? Quede como unificado, es decir, que todo se vea pues como yo quiero que se vea en una pantalla. Todos esos trabajos se hacen a través de capas, como hemos visto, la suite de Adobe. Todos estos programas, la mayoría trabaja a través de capas y yo trabajo en cada capa, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo quiera presentar, a los personajes. Tengo una capa, un personaje, lo puedo tener eh, dividido, ¿cierto? En diferentes capas con sus diferentes partes, como lo pudieron hacer, ¿cierto? Para poder animar, pues en una capa puedo tener cada una de las partes del cuerpo. Entonces el render me permite unificar, ¿cierto? Todas estas capas para que me quede una sola imagen, para que me quede el video, ¿cierto? Como yo lo voy a presentar pues a las personas que lo van a ver. Pero no solamente eso, me permite que esto tenga una calidad visual impresionante, como dice allí, es una calidad visual impresionante para que pues tenga una calidad en la que en la que yo lo quiera presentar y dependiendo de dónde yo lo voy a presentar, si es una red social o si es, bueno, a través de una memoria, en un televisor o si va a ser un formato cine. Dependiendo de donde yo voy a presentar un proyecto, asimismo yo escojo los parámetros para renderizar. Lo de los códecs y los tipos de video y todo eso lo vamos a ver cuando ya vayamos a hacer el render final de la animación. Entonces vamos a mirar eso, lo que es códec. Hoy vamos, esta evidencia es algo sencillo, es aprender a renderizar, hacer paso a paso de cómo renderizar una escena y ya. Para lo de los, y vamos a guiarnos del video tutorial que está allí en el material de formación. Ya para mirar lo de los códecs y eso, vamos a mirarlo ya en la evidencia donde vamos a hacer ya el render final de toda la animación. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Ese es el concepto de render. Yo tengo todo por capas, lo voy a unificar en una calidad visual en la que las personas lo van a ver. ¿Qué permite el proceso de renderizado? La principal función del renderizado es convertir datos digitales en imágenes o videos finales de la máxima calidad posible en función del software, el hardware con el que se trabaja. Entonces, eso es hacer un trabajo, ¿cierto? Que visualmente lo van a ver otras personas y elegir en qué calidad lo van a ver. Entonces, hay diferentes calidades en las que se puede presentar una imagen por pantalla. Entonces ahí es donde yo voy a elegir esos parámetros para mirar cómo se va a ver en pantalla. Obviamente, entre más calidad, ¿cierto? Más equipo necesito yo para que pues, se pueda renderizar. Entonces todo eso lo debemos tener en cuenta. Y asimismo, pues se va a ver mucho más perfecto en pantalla. Entre menos calidad, ¿cierto? Entonces se va a ver pues no tan perfecto pues o no como con todos los detalles que podemos, con lo que nos gustaría pues ver todas las cosas. Es decir, el renderizado mejora la visualización tanto de personajes como de escenarios objetos, ya que aplica efectos de iluminación, texturas y sombras para conseguir un resultado realista y estilizado. Existen diferentes técnicas de renderizado como el trazado de rayos, el algoritmo scanline y la radiosidad.
que simula la reflexión de la luz en superficies difusas, lo que mejora el realismo de la escena. Entonces vamos a mirar aquí los tipos de renderizado. Dice, una vez claro cómo es el proceso de renderizado, cómo se desarrolla y por qué es importante, es necesario saber que existen diferentes tipos de renderizado, cada uno con características específicas que les permiten adaptarse a diferentes necesidades y aplicaciones. Entonces vamos a ver el primero, que es el renderizado en tiempo real. Se utiliza en videojuegos y aplicaciones interactivas, ya que permite visualizar los cambios de forma instantánea. No ofrece la misma calidad que otras opciones, pero a cambio permite una experiencia interactiva de gran fluidez. Ese es el que se utiliza en los videojuegos, ¿cierto? También en las simulaciones, cuando vemos algo en realidad virtual, cuando juegan en línea, todo eso son renderizados en tiempo real. Entonces es lo que podemos ver ahí al mismo, que volteamos la cara a un lado, que volteamos la cara al otro y se va formando la imagen a medida que se va renderizando. Como dice acá, no es la misma calidad, pues porque imagínense, esos juegos a veces son en línea, entonces igual depende a veces de la calidad del internet, de la calidad del equipo en el que se esté, entonces así mismo pues se puede ver la imagen, depende de todas estas cosas, se puede ver pausada o más fluida. El prerenderizado, muy utilizado en la industria cinematográfica y de efectos visuales, ya que permite obtener imágenes extremadamente detalladas y realistas, aunque requiere más tiempo y recursos de procesamiento. Se va prerenderizando para ir mirando lo que se va haciendo y asimismo cómo se ve en pantalla. Renderizado progresivo. Este método mejora la calidad de la imagen de forma conforme se avanza en el trabajo, permitiendo acceder a una versión preliminar de forma ágil mientras el procesamiento continúa. O sea, es irlo haciendo a medida que se va avanzando. Entonces se va renderizado progresivo, ¿sí? Se va renderizando mientras se va avanzando. O sea, no se deja todo para el final. Renderizado distribuido. Divide el trabajo de renderizado entre varios ordenadores para acelerar el proceso. Es muy común en estudios de gran tamaño con necesidades de procesamiento intensivo. Por lo general, esto es lo que hace la industria cinematográfica cuando trabaja en animación. Entonces, renderizado divide, ellos tienen varios equipos, ¿cierto? Obviamente muy potentes para poder hacer esos renderizados porque nomás una escena, eso tarda horas y horas y horas y horas para que ese trabajo pues sea de la calidad en lo que ellos muestran en las salas de cine. Entonces, por eso es que pues se divide y pues se gastan muchas horas pues haciendo esos renderizados de esas películas. Pero obviamente pues ellos tienen los equipos necesarios para eso. Renderizado basado en GPU utiliza la potencia de las tarjetas gráficas para acelerar el proceso de renderizado, lo que lo convierte en una opción ideal para tareas que requieren de mucho cálculo paralelo. Contrariamente a lo que pueda parecer, dominar un renderizado es fundamental en muchas áreas y disciplinas donde se trabaja de manera central con la imagen y el video como diseño audiovisual e ilustración, animación, diseño gráfico, videojuegos, animación 3D, etcétera. O sea, hay que saber, digamos, las cosas principales de cómo hacer un renderizado para uno hacerlo eh, de acuerdo al trabajo que yo voy a hacer. El renderizado no solamente se usa en la animación, sí, se usa también en diseño gráfico, se usa también en la arquitectura. Hay muchos arquitectos que utilizan obviamente los renderizados para presentar sus proyectos, sus planos. Los usan ingenieros civiles, los usan los arquitectos, nosotros como animadores, animación 3D, en diseño gráfico, como ya les dije, obviamente en la industria cinematográfica. Entonces, de acuerdo a lo que el trabajo que vamos a hacer, así mismo escogemos los parámetros para hacer el renderizado y cómo hacerlo, qué tipo hacer, si el distribuido, el progresivo, el prerenderizado o el que es en tiempo real. Y vamos a mirar, vamos a apoyarnos en otro video, ¿sí? Que les quiero mostrar de cómo hacer un render. Como les dije, el principal lo vamos a tomar de allí de la, del material de formación y esto digamos que lo va a complementar porque es exactamente lo mismo, pero pues ya es una consulta externa para que ustedes miren también el proceso. Entonces vamos a mirar este video y se los voy a compartir. Listo. Porfa, me confirman si ven y escuchan a través del chat.
Vamos a ver de una manera muy rápida la manera de exportar y renderizar nuestras animaciones. Voy a Listo, elegir, por gracias, ejemplo, Michelle. el formato Gracias, horizontal como Estefanía, perdón. ejemplo para nuestra exportación y el mismo proceso se realizará en cualquiera de ellos. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una de ellas, hacerlo directamente desde After Effects, seleccionando la composición que queremos exportar. Siempre antes de nada, como estamos trabajando en formato vectorial, tenéis que seleccionar esta opción de aquí que habla de el rasterizado. Es decir, si es un vector, teniendo esta opción seleccionada y también en todas sus capas y composiciones internas, tendríais que ir una a una revisando que estén activas, dedicarle tiempo a localizar todas las capas y composiciones para que estén todas correctamente activadas. Una vez esto ya se ha comprobado, seleccionáis la composición que queréis exportar. En este caso tenemos la horizontal con nuestro titular y nuestra animación. Y con estas opciones activas. Iríamos a composición, añadir a la cola de procesamiento y te abre la cola de renderizado en la que tenemos por un lado estas opciones. Primero veríamos los settings o ajustes del render de nuestra composición y le diríamos que queremos la mejor calidad, la resolución al máximo, es decir, si nuestra composición tiene 1920 x 1080, la respeta, la deja tal cual. Y este resto de opciones de momento la dejaríamos como aparecen por defecto. Por otro lado, también hay aquí unos ajustes o presets de salida, Output Module. Si le damos a esta flechita de aquí, nos aparecen. Podemos crear nuestros propios ajustes y guardarlos aquí, o bien utilizar los que vienen por defecto. Os aconsejo que elijáis en primer lugar este que pone Lossless, sin pérdidas, es decir, va a renderizar nuestro trabajo a la máxima calidad respetando la resolución que tiene la composición. Así que lo dejamos así, elegimos el lugar donde vamos a querer exportarlo y simplemente le damos a este botón. Veis que se está renderizando y se está previsualizando la animación. Esto hace que tarde muchísimo más el tiempo de renderizado. Aquí te pone una estimación del tiempo. Yo os recomiendo que para que esto sea mucho más rápido le deis a la tecla mayúscula y esto lo que hace es que deja de visualizarse, como veis, el renderizado y tarda mucho menos en finalizarse. Ya hubiera finalizado nuestro renderizado, simplemente vamos a nuestro escritorio y vemos cómo ha quedado. Os voy a explicar rápidamente cuál sería el otro método. Desde After, teniendo nuestra composición seleccionada, en vez de decirle que lo exporte desde el propio After, tenemos la opción de utilizar otro programa que se llama Media Encoder. Le daríamos aquí y se nos abriría el programa. Yo, como lo tengo abierto, voy directamente y se añadiría a la cola de procesamiento del propio programa, del Media Encoder. Aquí ocurre un poco lo mismo que con After. Tenemos la opción de localizar dónde queremos que se exporte. Tenemos la opción de elegir una serie de parámetros ya predefinidos, pero a diferencia de After, aquí sí que se abre un abanico muy extenso de opciones bastante estándar. Tenemos, como veis aquí, opciones de Vimeo, tenemos opciones de YouTube a diferentes resoluciones. Recordad que nosotros hemos trabajado a 1080, a Full HD y a 24 frames. Si quisierais adaptar a cualquiera de las versiones que tiene este programa, tendríais que estar atentos a que se respetara ese número de frames y que se respetara esa resolución. O bien hacerla proporcional. Aquí tendríamos la opción de los códecs de compresión. El más utilizado es el H264 y es el que yo recomiendo por defecto para utilizarlo. Y únicamente iríamos aquí y le diríamos que renderizara.
Una de las cosas que hace el Media Encoder es que cuando uno trae su composición aquí, le permite seguir trabajando en el After porque el trabajo de renderizar lo realiza este programa. Esto nos libera de RAM y de uso del propio programa After, por lo que podemos seguir trabajando lo que queramos. Por otro lado, si os habéis fijado, esta miniatura de aquí previsualiza el renderizado y aquí aparece en negro. ¿Por qué aparece en negro? Yo hasta la fecha, sinceramente, no he descubierto el por qué. Esto es porque genera un canal alfa, es decir, está considerando este negro como una transparencia. La solución que yo le he dado ha sido la siguiente. Antes de mandar al Media Encoder, lo que tenéis que hacer es, por aseguraros que esa capa sale con el fondo correcto, seleccionáis un sólido, cogéis este color de fondo, le dais OK y lo ponéis como fondo. De esta manera os aseguráis que el fondo es un objeto sólido y esto sí que lo va a renderizar. Voy a mostraros cómo sería. Vuelvo a traerlo aquí, me lo envío al Media Encoder. Aquí está acabando el primero que hemos lanzado y el otro ha entrado en cola. ¿Veis la diferencia? Aquí sí que viene ya el color de fondo. ¿Por qué? Porque yo he puesto un sólido. Ya os digo, para mí esto es un pequeño truco que he podido desarrollar. Seguramente habrá un parámetro que se nos escapa. Hasta la fecha no hemos descubierto cuál es, pero bueno, este es un pequeño truco que nos asegura que el color de fondo va a salir correctamente. Ya tendríamos los dos métodos para poder renderizar de la mejor manera, con la máxima calidad, cualquiera de las composiciones que hemos desarrollado. Listo. Entonces, en este video se pueden apoyar también para hacer el render de la escena. Al igual que pues como les digo otra vez, en el material de formación también hay un video tutorial donde está el paso a paso de cómo renderizar una escena. Esta evidencia es relativamente fácil, pues porque yo sé que de pronto la mayoría ya saben renderizar, o los que de pronto no lo han hecho, entonces lo van a aprender a hacer. Bien, vamos a terminar con la presentación. Miramos lo que son las recomendaciones. Entonces seguimos con las mismas recomendaciones. Por favor, informarme a mí en el caso de que quieran hacer un retiro voluntario o aplazamiento. No realizarlo por Sena Sofía así como a lo loco sin avisar, pues porque es un proceso que debe autorizar coordinación académica. Sena Sofía está, como sabemos, le están haciendo una migración a Sajuna. Entonces, pues estamos sin Sena Sofía en este momento, por tanto no hay retiros, ni hay ajuste de pronto de nombres o de algo que se tenga que hacer por Sena Sofía. eh, Está pues en pausa hasta que volvamos a tener Sena Sofía ya con la migración a Sayuna. Y próximamente realizaré retención a aprendices para que lo tengan presente. ¿Listo? Conclusiones, entonces, dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, ya sea de esta evidencia o de cualquier otra. Allí estoy para colaborarles. Alguien me preguntó en algún momento, alguien que hace rato que no entraba, que si estaban las grabaciones de las que estaban en territorio y pues recuerden que no están. En caso de que tengan dudas de esas evidencias, por favor pregúntenme en ese foro de dudas e inquietudes y yo con gusto les colaboro de qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer. Fecha límite de las evidencias, tanto las 6 como las 7 hasta el 22 de julio. Y realizar pues la evidencia empletillando normas APA séptima edición o pues las que están presentando portafolio con su portafolio. Entonces pasamos al espacio de dudas e inquietudes. Les cuento de mi tarea de las pruebas Saber TIT. Ya tengo el contacto de la persona, pero no he hecho la tarea de enviar el correo para hacer la consulta de Michelle y de Juan Pablo. Todavía ya tengo el contacto, pero entonces la semana entrante, ¿sí? Porque esta semana ya me queda un poquito difícil. eh, eh, Le enviaré correo
aunque si alcanzo de mañana pasado mañana, se lo envío. Listo, ya tengo el contacto, él es Omar Fernando Guerrero. Me comentaron también que estaban vacaciones, entonces por eso también estoy como en pausita porque probablemente no los voy a contestar de una vez. Pero igual, voy a mandarle el correo haciéndole las preguntas acerca de las pruebas para que nos dé al menos la fecha de cuándo es la del segundo semestre, porque ustedes tienen que presentarla obligatoriamente este segundo semestre, para que no se les retrase, ¿cierto? De pronto la certificación más adelante. O sea, no es que si digamos el que no la presentó, ya no tiene el privilegio de volverla a presentar, no. Sí, eso quiero aclararlo también. Si de pronto por alguna situación, circunstancia, calamidad doméstica, bueno, qué sé yo, que de pronto alguno se enferme el día o que de pronto, bueno, pase algo y no pueda presentar la prueba en este semestre, se puede presentar el año entrante en el primer semestre. Sí se puede, porque ya ustedes van a estar en etapa productiva, pero no la habrán de pronto terminado. Entonces, como todavía de pronto no la han terminado, pues tienen la posibilidad de presentarla el año entrante. Pero si la pueden hacer mejor, si la pueden hacer de una vez, mucho, mucho mejor. ¿Listo? Sí, Stephanie me preguntó, ¿todos debemos presentar la prueba? Sí, porque es requisito para poder certificarse en el tecnólogo. No es que, no se preocupen de pronto que hay, toca pasarla, no toca pasarla, no, porque a la final eso es puntaje, pero no, o sea, no es, no, para certificarse usted no necesita un puntaje mínimo o máximo, no, necesitas haber presentado la prueba y haber descargado del ICFES un certificado de asistencia a la prueba. Y eso es eso es lo que pide la líder de etapa productiva para, entre los papeles, pues para la certificación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, Hola, inquietud? Sí, sí, dime. Hola, hola. hola, profe, buenas. Hola, Stephanie. Buenos días. Buen día. Hola, profe, una preguntita. Esto era que yo me podría reunir con su merced en alguna videollamada, pero ya por aparte, para Sí, hacerle señora. una consulta. Claro que sí, señora. Sí, señora. De pronto, ¿puede ser Mm. la otra semana, Stephanie? Ah, ok, sí, profe. Sí, la otra Cuando semana, usted entonces, pueda. si quieres, yo te escribo un correíto o me escribes por favor un correíto ¿para qué? Para recordándome que tú me dijiste en la sesión en línea que si podíamos tener un encuentro sincrónico y entonces cuadramos la fecha y la hora, ¿sí? Escribes el correíto y cuadramos la Ah, fecha y la hora para la semana ok. entrante. Ok, profe, una preguntita. Sí, Bueno, por señora. lo menos yo en lo del renderizado es el Sí, última evidencia. Yo sí, como no he mandado algunas evidencias, sí, entonces señora. podría hacer esa evidencia la podría mandar a, digamos, hacerla en esta semana y podría enviarla. Que Sí, no tiene, pues mientras. no. Sí, en esta como Ah, que no tiene prerequisitos las otras, digámoslo así. Lo importante es que me muestres el proceso de renderizado de algo que ya hayas hecho o que hayas estado haciendo, ya sea el proyecto o de alguna evidencia anterior, que me presentes el renderizado de una escena. Porque el propósito ok. es saber renderizar. ¿Cómo es el proceso de Ah, ok, renderizado? profe. Lo que se evalúa. Ok, profe. Listo, Bueno, Stephanie. muchas gracias. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan en este momento de esta o de evidencias anteriores? Hola, profe, yo tengo otra Hola, pregunta, sí, qué dime, pena Stephanie. molestarla. Tranquila, Profe, lo que pasa aprovecho. es que a mí me llegó el correo sobre lo de la etapa productiva y yo estoy un Sí, poco confundida ahí. sí, Por lo menos a mí me llegó, digamos, que debo ingresar a la a plataforma. una, sí, a una plataforma. Yo ingresé ahí, pero, o sea, el proceso ahí sí me enviaron un PDF para yo seguir y todo. Sí, Profe, pero es que yo no, o sea, cuando yo hice eso fue a principio de año, el año pasado, cuando comenzamos el sí, tecnólogo, sí. y yo, digamos, escogí una etapa productiva de, ¿cómo es? Contrato de Contrato de aprendizaje. aprendizaje, sí, Sí, profe, yo quería que usted me explicara un poquito de ello porque mire que estoy un poquito confundida. listo. El contrato de aprendizaje para quienes aplica. Yo voy Ajá, a hablarles desde mi conocimiento, ¿sí? ok, Obviamente hay una persona experta que es la líder Vivian Castellanos, pero pues desde mi experiencia te explico para que más o menos entiendas qué es contrato de aprendizaje. ok, Contrato de profe. aprendizaje va más que todo dirigido a personas que no tengan trabajo, ¿sí? No, el que quiera contrato de aprendizaje no puede estar trabajando en otra cosa. ¿Por qué? Porque en contrato de aprendizaje es que una empresa te va a patrocinar, digámoslo entre comillas,
para que vayas a hacer las prácticas a su empresa, ¿sí? Eh, entonces debes tener disponibilidad de tiempo para ir y cumplir con un horario, para ir y acabar de aprender, ¿cierto? Porque en la etapa lectiva ustedes aprenden, ¿cierto? A través de lo teórico práctico, pero allá van a seguir aprendiendo. Es decir, un contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, para que de pronto lo entiendan. No es un contrato laboral, un contrato de aprendizaje es un contrato donde ustedes van a ir a reforzar, ¿sí? O a complementar lo que aprendieron durante este proceso y a ir a seguir aprendiendo, porque de pronto van a aprender cosas que aquí no vimos, que de pronto aquí no practicamos, pero que allá sí. Entonces, es eso, es ir y como si fueras un trabajador más, pero no eres una trabajadora más, sino que eres un aprendiz. Por tanto, te van a dar trato de aprendiz. Te van a dar trato de aprendiz. ¿Qué quiere decir trato de aprendiz? Es decir, que no te pueden soltar de que, bueno, hágame este video para allá y que rapidito y que no sé qué. No, siempre vas a tener que estar acompañada o acompañado de alguien, ¿cierto? Que te esté mirando, que te pueda dar algunas tareas, pero siempre con alguien direccionándote, diciéndote, mirando qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ¿sí? Eso es un contrato de aprendizaje que parece un contrato laboral porque te toca ir a cumplir un horario, ¿cierto? Si ellos tienen un uniforme y dices que tienen que usar el uniforme de ese lugar, te toca usar el uniforme de ese lugar. Todo eso. Vamos a someternos, no, digamos que a cumplir las reglas de esa empresa como si fuéramos unos empleados más, pero ellos van a tener presente de que tú eres un aprendiz, ¿sí? No eres un empleado o una empleada, sino un aprendiz. ¿Qué te van a dar? Eso no se llama salario, eso se llama un apoyo económico, un apoyo de sostenimiento, digámoslo así, a esa persona, a ese aprendiz que va a ese lugar a terminar de aprender lo que vio en el SENA. Eso es un contrato y tienes que cumplir obviamente las mismas reglas y todo lo que hace como si fuera un contrato laboral. Listo, eso es un contrato de aprendizaje, pero no se Hola, puede estar trabajando. ¿Sí? Sí, dime. hola, profe. Sí. Entonces, digamos que ahí, digamos, yo al llegar a ingresar al contrato laboral, digamos, uno no recibe, digamos, un sueldo, ¿no? No, ellos no están, digamos, ¿cómo se dice eso? Tienen, o sea, no tienen la responsabilidad de uno darle un sueldo. Y el horario sí debe de ser, digamos, las 8 horas diarias. Ellos sí, sí te deben dar un apoyo económico, sí. El apoyo económico depende de la cifra de desempleo que haya en el país. Si la cifra de desempleo es mayor al 10%, no te van a dar un salario completo. Si la cifra de desempleo es menor al 10%, o sea, es solamente de una cifra, puede que sí te den el salario completo. Listo, de todas maneras, acerca de salarios y eso, sabe más Vivian. Yo sé que sí te deben dar un apoyo económico, sí, que es responsabilidad de la empresa dártelo, sí, mientras cumples un horario, mientras que vayas a trabajar con ellos todos los días, deben darte un salario. Un salario no, un apoyo económico. No podemos hablarlo como salario porque no somos empleados, somos aprendices aún allá en esa empresa. Te están es patrocinando. Entonces, el apoyo económico, si en contrato de aprendizaje, sí lo deben dar. ¿Qué cuánto es? Depende, como te digo, del desempleo nacional, de las cifras del desempleo nacional. Así mismo ellos están obligados a dar todo el salario o a dar parte del salario. Mínimo, mínimo, ¿no? El salario mínimo. Ya sea Ah, completo o ya ok. sea menos. Ya sea el 100% o el 75%, creo. Ok, profe, y entonces uno debería cumplir las 8. Profe, esto, que el horario, uno debe cumplir el horario de las 8 horas que son. Sí, sí se debe cumplir el horario que ellos te indiquen, ¿sí? El horario que ellos te indiquen. Si son las 8 horas, bien. Si de pronto es trabajo en casa, porque a veces ofrecen teletrabajo, a veces estas empresas como son de animación y esto, a veces hay es la posibilidad de hacer el trabajo desde casa o hacer la práctica desde casa, también pueden aplicar para algo así si ellos lo requieren, o de pronto puede ser semi. Y, van unos días presencial o unos días virtual. O sea, todo depende de la empresa, ya es que hablen con la empresa y mirar a ver cuál es su estilo. Su Ay, profe, estilo de- porque esa de teletrabajo sí me gustaría mucho porque pues a mí me quedaría difícil el desplazamiento. Sería, o sea, eso sí sería muy bueno. Sí, o sea, ya ahí depende de la empresa, si me entiendes, mirar a ver qué opciones tienen ellos. Uno también pues se lo puede plantear si de pronto ellos quieren que sea de esa forma o permiten que sea de esa forma. O sea, todo se arregla hablando. Digo yo, todo se Ok, arregla ahí. profe, bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Estefan. Y Estefanía también nos pregunta, dice, profe, yo tengo una pregunta, también es sobre eso de contrato de aprendizaje y yo quiero aplicar para una entrevista, pero no sé
no sé si se pueda porque yo todavía no he cambiado la tarjeta de identidad de la cédula, entonces, ¿qué hago? Pero no te la pierdas, o sea, si puedes aplicar, aplica, y tú, y si algo te dicen del documento, dices que estás en ese proceso del cambio, y ya, pero si te aparece una, no te pierdas la oportunidad, ¿sí? No te pierdas, si te sale alguna, no pierdas la oportunidad y entras a la entrevista si te sale alguna. Sí, como eso de una vez no sale, no es que es la entrevista y ya pasaste, no. Estás en la entrevista y puedes decir que estás en el proceso del cambio de tarjeta a cédula y ya, listo. La peor diligencia es la que no se hace. Es mejor entrar a que te digan, ah, bueno, sí, entonces esperemos a cambiar. Lo más probable es que diga, bueno, esperemos a que tengas la cédula en mano, ¿sí? Entonces no te frenes por eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que tengan? Creo que no. Listo. Entonces se quedó con la tarea de Michelle y Juan Pablo, que es hacerle esa consulta a Omar Guerrero. Y nos vemos la próxima semana ya comenzando fase 4 de evaluación. Ya vamos a terminar, estamos finalizando. Los felicito por su constancia, por su perseverancia. Por favor, no desmayemos, sigamos. Todavía tenemos tiempito, tenemos este tiempo hasta diciembre con las fases de ejecución y evaluación abiertas, pero recuerden que hay una fecha límite para enviar todo, entonces no se dejen coger el tarde, no solamente con las del área técnica, sino con todas las demás áreas. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Nos vemos la próxima semana. Chao, pues. Ok, profe, chao. Feliz tarde. Chao, pues.